He orado porque vaya bien, ¿vale? Muy bien, pues estamos en una serie que se titula Mundo Espiritual y estábamos hablando pues de esa realidad que existe, que Dios es el Dios perfecto y de bien, pero es verdad que, como conocemos la historia, y si no escuchas la última predicación, pues Dios creó unas criaturas, entre ellas una que tomó rebeldía y que al final fue un ángel caído, Satanás, que engaña al mundo. Y entonces durante unas semanas estaremos hablando sobre esa realidad espiritual. Es una realidad que debemos conocer porque, como dice Pablo, no debemos descuidar las artimañas del diablo, por tanto tenemos que explicarlas, pero gracias a Dios que siempre tenemos la bendición y la tranquilidad de que Dios está al control y está muy por encima de cualquier ataque del enemigo, siempre y cuando le demos cabida a Dios. Y por eso es que estamos en esta serie para aprender también de ello. Si queréis acompañarme a un texto, vamos a ver la primera acción que hizo maléfica Satanás con los seres humanos. Y esa fue cuando se encontró Satanás con Adán y Eva en el Edén, en el paraíso, Génesis capítulo 3. Y voy a leer desde el versículo 1 en adelante y luego pues vamos a comentarlo un poco. Dice, pero la serpiente era astuta, refiriéndose a Satanás, ¿sí?, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, hay unas consecuencias de haber seguido esa mentira por parte de Dios. Y dice la palabra en el versículo 23 que los sacó el Señor, Adán y Eva, del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y si os fijáis, Satanás, pues evidentemente pues tiene muchas herramientas para atacarnos y cierto poder, pero el poder más fuerte es al cual se le llama padre. Se le llama padre de mentira. Él es mentiroso. Y la mentira es una de las herramientas pues, que más poder tienen y que más puede confundir al ser humano. De hecho, es justamente lo opuesto del Dios que conocemos, que es el Dios de la verdad, que entonces Satanás siempre se va a oponer a todo mover de Dios. Todo aquello satánico es todo aquello que va en contra del fluir de Dios. Y la mentira evidentemente pertenece a Satanás y no a Dios. Y por tanto, creo que como cristianos pues tenemos que tener una conciencia y un compromiso con la verdad al punto de decir mentiras 00, ni piadosas, ni para hacer bien, ni para salir del paso, ni porque no supe qué decir, ni porque hay mucho dinero en juego, ni porque el jefe dijo, sino siempre buscar
buscar la forma. Recuerdo un amigo que decía que en una empresa, pues el jefe siempre le decía cuando le llamaban, pásame a tu jefe, y al jefe, no, dile que no estoy. Y claro, este amigo mío es cristiano y decía, bueno, ahora no se puede poner. O sea, nunca mentía y al jefe le decía, no, yo no voy a decir que no estás, diré que no te puedes poner en ese momento, que es la realidad, no te quieres poner, no te puedes poner. Y siempre, pues, que la verdad nos acompañe. Y vamos a mirar al texto y fíjate simplemente pues algunas enseñanzas que podemos extraer de ello. Dice, la serpiente era astuta. Y quédate con estos puntos, me gustaría porque luego vamos a ver algunos ejemplos y tal y seguramente te encajan. Satanás tiene un plan, dicho de otra manera. Satanás tiene el plan de hacerte creer mentiras. Y como es astuta, no va a venir con un traje de feo malo con cuernos grandes, te lo va a intentar poner bonito. Satanás tiene un plan de hacerte creer mentiras. Continúa diciendo que mirad Satanás lo que le dice a la mujer, dice, con que Dios ha dicho. Es curioso cómo Satanás va a la mujer y no al hombre, porque es la autoridad. Quizás, no sé si decir era más fácil o no era más fácil, pero había como menos responsabilidad delante de Dios y Satanás va a los más débiles. Y dice, con que Dios os ha dicho, y Satanás lo que introduce es la duda. No dice, no, eso, dice, con que os ha dicho esto, y entonces la mentira no viene directa, sino viene en ese formato de dulce duda, ¿no? ¿Os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y es verdad que Dios puso límites, ciertas prohibiciones, y las prohibiciones, como come de todo lo que quieras, no de ese árbol, pues nos protegen. Es bueno que haya límites. En un partido de fútbol, pues hay unos límites que tiene el campo, si no eso nunca se sabría cuándo sale la pelota. Y así, pues cuando vas a un colegio, pues hay unos límites, no puedes entrar con comida y bebida, etcétera, etcétera. O sea, hay unos límites que te protegen. Y dice, la mujer respondió bien. Si te fijas, la mujer respondió, Dios dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de ese árbol... Y ella estaba posicionada en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo la verdad y ella había escuchado bien la verdad. Pero evidentemente Satanás no se queda ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y de pronto lanza una mentira justo en contra de lo que dijo Dios. Dios dijo, moriréis. Y Satanás le dice, no moriréis. Y esta es la mentira precisamente que les va a traer la muerte, porque la va a creer y al final es la que le va a llevar a la muerte. Y fijaos qué osada la serpiente, pero es muy fácil. Todo lo que se sale de aquí es mentira, pero es muy fácil que tantas personas pues digan, no, es que tal persona dijo, es que tal autor dijo, es que tal religión dijo, es que los ateos dicen, es que... Esta es la verdad. Y salir de ahí es muerte, es alejarse de la verdad. Y Satanás es tan osado que va a poner en cuestión hasta lo que dice la palabra. Y entonces lo argumenta, porque Satanás pues es hábil. No moriréis, sino que sabe Dios, y entonces se pone como que Él sabe lo que Dios sabe. Y va más allá incluso diciendo, tengo un conocimiento que tú no tienes, espera que yo te explique. Y a veces eso pues, nos puede pillar, cuando viene una persona y nos habla así, nos puede pillar como indefensos, decir, es verdad, tú tienes ese conocimiento, yo no lo tengo, y quizás pues, te da más autoridad. Pero, como siempre, nuestra regla, nuestra norma es clara, pero es verdad que la carne es débil. Y dice, no te preocupes, no moriréis, sino que sabe Dios. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora es cuando Satanás introduce
una promesa, evidentemente falsa, pero con un futuro que enorgullece. No te preocupes, si tú comes vas a saber el bien y el mal, vas a ser un crack. Esto es lo que te va a ir bien. Esto es lo que tú necesitas para salir de ese desánimo. Esto es lo que tú necesitas para que haya justicia en tu trabajo. Esto es lo que tú necesitas, aunque sean cosas no morales. Y Satanás, fijaos cómo interpreta y cómo promete. Es como si Satanás te regala una camisa y dices, ¡hola, gracias! ¡Qué chulo! Pero fíjate siempre en el precio. Es muy alto. Va la vida. Y dices, uy, si te fijas en el precio, es muy alto. Y es una puerta para que luego sigas recibiendo regalos de parte de Satanás. Cuando uno recibe mentira y acepta, la puerta se va ensanchando, porque Satanás entra con facilidad, porque él es padre mentira y se acompaña de los que mienten. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Claro, ella ya con la duda dice, hombre, si voy a conocer el bien y el mal, y esta criatura que es tan bella a la vista, que conoce a Dios, que dice, no, si Dios dijo, pues es como aquellos que dicen, no, es que yo llevo muchos años en la iglesia, esto debería ser así, ¿no? Y bueno, puede que no. Voy a contar una anécdota que viene a mi mente, que yo cuando llegué a la iglesia, recién convertido con 27 años, yo no sé, o sea, cuando uno está enamorado de Dios es como cuando está enamorado de una chica o de quien sea, ¿no? Se le nota un montón, ¿no? Entonces estaba yo como, el culto en primera fila, no sé qué, cantando ahí, que hagamos un seminario, ¿qué puedo hacer? Y estaba así. Y me vino una chica que llevaba 20 años en el Señor, que me dice, yo ahora te veo muy eufórico, pero esto en unos meses se te pasa. Y para mí fue tan fuerte porque para mí, recién convertido, una persona con 20 años en el Señor tenía mucha autoridad. Y gracias a ello, gracias a Dios, no a ellos, sino gracias a Dios, que no perdí mi fervor en ningún momento y lo sigo manteniendo y a lo que venga. Y va a más, ¿no? Pero es curioso cómo a veces la autoridad la ponemos en quien lleva mucho tiempo, quien parece que conoce mucho de Dios, quien leyó muchos libros o quien yo qué sé, o quien es el jefe de la empresa, no lo sé, ¿no? Y entonces dice, Satanás promete falsamente, os he dicho, y vio, entonces la mujer se despertó y dijo, bueno, pues aquí vamos a ver si me quedo con la camisa, ¿no? Y dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Al final fue ella que deseó el árbol. Y esto nos enseña algo porque la Biblia no puedes hacer de un versículo una doctrina, siempre tienes que ver varios versículos que te encajan. Y hay en otro texto que dice que no pecamos porque Satanás nos engaña y ya está. ¡Ay! Satanás me engañó. Y ya está. Sino, no seamos dramáticos, sino que dice, pecamos por la propia concupiscencia que tenemos. Es decir, tenemos un pecado original, que es verdad que nos tienta, pero quien muerde el anzuelo somos nosotros. A Jesús fue tentado en todo, el anzuelo estaba ahí, Satanás lo tentó en todo hasta la muerte, como bien sabemos, y no picó el anzuelo. No cayó en pecado ni de pensamiento. Pero nosotros, y aquí Eva, pues al final es quien come, no come Satanás, come ella. Y dice, y tomó de su fruto y comió. Y ahora viene el siguiente paso, porque cuando uno recibe el fruto de la mentira, contagia, contamina, hace daño a otros. Si uno va muriendo, mata a otros. Es como las enfermedades que van matando células y todo va muy rápido, ¿no? Si no hay freno. Y fíjate que ahí no acaba, tan solo un punto y coma dice,
y dio también a su marido. No sé la conversación, no sabemos la conversación con el marido, no sabemos si tardó mucho en escuchar, pero creyó de la autoridad de su mujer o no sabemos el qué. Pero dice, el cual comió así como ella. Fíjate la destrucción. Y el enemigo a veces viene por las partes débiles y luego se va cargando las partes de autoridad. Y no hablo evidentemente, y me conocéis, de la mujer más débil o el hombre más débil. No es en ese sentido, pero entendemos que el escrito nos habla en esa forma de que el hombre pues, era el creado y de parte de Dios y tenía una autoridad especial, ¿no? En este sentido. La mentira es contagiosa y contamina y mata a otros. Y les trae esa muerte. Y fijaos cómo acaba la historia tan triste. Salieron, Dios le dijo, fuera del paraíso. Salieron. Y fijaos la pérdida de la separación de Adán y Eva con esa comunión con Dios y con esa comunión con lo creado para ellos. Cuando hay pecado hay separación con Dios y con su esposa y con la iglesia, porque la iglesia es la que sostiene la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Y por tanto no puede cohabitar con la mentira. Fíjate qué triste y qué privilegios llegaron a perder. Y fíjate el nivel de corrupción que vino tan solo por una mentira que hasta ahora cuando tenemos un bebé nace en el pecado original, ¿verdad? Y esto es una lástima. La mentira realmente hace esclavos y ahora me gustaría pues que lo bajáramos a nuestra cotidianidad, ¿verdad? A veces quizás hay personas entre vosotros que viven en un ambiente de mentira, que están en un hogar donde hay mentiras o otras creencias o yo que sé, agorería o brujería o yo que sé, o simplemente un ateísmo durísimo o simplemente hay la costumbre. Yo recuerdo una persona cristiana de muchos años que tenía la costumbre de mentir en el trabajo. ¿De dónde vienen? Bueno, de hacer un café. Y en verdad no venía de ahí, venía de yo qué sé, de poner gasolina. Y entonces dices, ¿qué necesidad? Y es verdad, a veces hay personas que lo han usado como herramienta. Y quizás tú estás en un ambiente así que dices, uy, pues la persona con la que estoy o mis hijos o quizás pues vienen a tu mente. Y fíjate, por ejemplo, otro caso en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fue una pareja que vinieron delante de los apóstoles y ellos habían escuchado que Bernabé había vendido una propiedad suya y ese dinero lo dio íntegramente a los apóstoles para que repartieran a las necesidades. Y dice, wow, Bernabé. Y Ananías y Zafira, ellos buscando, es como eso goloso, ¿no? Buscas la honra, ¿no? Buscando que digan, qué guays sois vosotros también, pues vendieron una propiedad y cogieron una parte del dinero y dieron la otra y la mentira estuvo en decir, damos por todo lo que hemos vendido. Eso era mentira. Ellos a nivel de diezmo o a nivel de ofrendas no era obligatorio. Si tú tienes un dinero y tienes un piso y vendes el piso, en verdad es un capital tuyo. El piso lo has convertido en dinero y es tu dinero. No se diezma de eso porque es tu piso. O sea, es como si tienes un coche, vende el coche o luego compras un coche. No. O sea, otra cosa es que llegue una herencia, que llegue una nueva pensión, que llegue un regalo de Estados Unidos y te dan 5.000 euros y dices, bueno, pues y diezmo de todo lo que entra. Pero ellos no tenían necesidad. Era su propiedad, pero quisieron quedar bien. Y mira lo fulminante que es la mentira, que los rompió, murieron al acto. Zafira y Ananías. Y a mí me han llegado a preguntar, ¿y por qué ahora los que mienten no mueren al acto? Digo, no te preocupes, mueren poco a poco.
Tú solo mira la trayectoria de una persona después de 6 meses de haber mentido. Y mira la trayectoria de una persona que después de 6 meses se ha conducido en la verdad y se ha afianzado a la palabra, se ha afianzado a su iglesia. Y solo es mirar, porque Dios es paciente, pero para que uno se arrepienta. Pero si no lo hace, el camino es como la gravedad, es consecuente. Y quería hablar de algunos tipos de mentiras, ¿verdad? Porque si te fijas, nuestro mayor campo de batalla no es en tu trabajo, no es con tus hijos, no es con tu esposo o tu esposa, no es con tu gimnasio. El mayor campo de batalla es la mente. Y la mente es un hervidero continuo. Y contra más años vas acumulando, dice, wow, toda la vida he estado pensando mucho, ¿verdad? Dice, wow, cómo me preocupé de si me echaban de este trabajo, cómo me preocupé si estos amigos pues no me estaban correspondiendo como esperaba, cómo me preocupé si Alicia me hacía caso o no, cómo y tantas cosas, ¿no? Y Satanás ahí siembra. Y dice Juan 10:10 que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y simplemente voy a comentar cinco mentiras que nos pueden rodear en nuestra sociedad. La primera es la más dura contra ti y contra mí, que es la que destruye nuestra identidad. Son mentiras que entras que tú no vales. Mira, tus padres ya decían que tú no llegarías a nada. El profesor dijo que tú nunca en matemáticas. Tus amigos siempre te menospreciaron en el colegio, nadie te va a querer. Y de pronto Satanás, ¡pum!, introduce una mentira. Por eso es bueno repasar la historia, decir, ¿por qué yo me creo esta mentira? ¿De dónde salió? Y decir, rompo con esa mentira, trae tu verdad, Señor. Y cuida mucho la identidad, porque Satanás quiere soldados heridos en el hospital. Y somos hijos del reino para extender su verdad. Hay otras mentiras que son relacionales, que lo que destruyen son relaciones personales. ¿Qué decir de, por ejemplo, esas mentiras piadosas? Ay, no, te lo dije para no hacerte daño, pero fue mentira. ¿Qué decir de mentiras sobre, no, es que tu hermano tal, y en verdad el hermano se había metido en otro lío y entonces la hermana se siente como, ¿soy de esta familia o no? ¿Qué decir de mentiras dentro del colegio? Copiar en un examen, hacer los deberes a un compañero, es mentir contra el profesor, contra el sistema. ¿Qué decir mentir en la empresa y decir, sí, estuve toda la noche trabajando, y que sea mentira? Y rompe relaciones. ¿Y qué decir de las relaciones de pareja? Yo recuerdo una pareja que en su tiempo de casados, como después de 10 años de casado, tuvieron una crisis muy fuerte y hasta estuvieron por un tiempo viviendo en habitaciones diferentes y tal. Y la mujer sospechaba que había tenido en ese tiempo pues otra persona. Y después del tiempo se reconciliaron. Y entonces la pregunta pues fue evidente, ¿has tenido relación con otra persona? Y el varón decía, no, nunca, siempre has sido tú, nos hemos casado, siempre. Y a los 14 años, después de 14 años de un matrimonio que más o menos funcionaba, al final se divorciaron y salió a la luz de que sí le había sido infiel. 14 años antes. Las mentiras, al final, son como minas personales, ¿no? De estas minas que te autodestruyen, que están ocultas y no sabes cuándo va a salir el resultado. Y recuerdo un taller de la psicóloga Esther Martínez, que dijo algo que me llamó mucho la atención, que dijo que muchas relaciones mueren por lo que se dice,
pero muchas más mueren por lo que no se dice. Y a veces es bueno pues hablar, ser honestos y vivir en integridad. Bueno, hemos hablado de alguna manera, cuando he hablado de relaciones he puesto ejemplos morales también, cómo destruyen tu integridad, ¿vale? Copiar en el examen, mentir al jefe, etc., ¿no? Entonces, destruyen tu identidad, destruyen tus relaciones, destruyen tu integridad moral. ¿Quién se va a fiar de ti si sabes que haces lo que haces? Pierdes toda autoridad como persona, porque si no puedes confiar en la integridad de una persona, ¿cuándo lo pondrás? Dice, sé fiel en lo poco y te pondré sobre lo mucho. Hay otra mentira que nos bombardea mucho, que es la mentira política. ¿Cuántas personas ya no ven las noticias porque escuchan mentiras y continuos? Y este dice que habló con tal dirigente, el otro dice, yo nunca hablé con esa persona. Y mentiras hasta el punto que crea en las personas un sentimiento de no confío en las personas, de no confío en la sociedad. Todo es mentira, ¿no? Hay un programa por ahí en televisión que se llama así. Y dices, es que no te puedes fiar de nadie. Antes, como bien saben, mi abuelo decía que cuando comprabas un piso, dabas la mano, ¿de acuerdo? Ya está. Y ya se podían ver a la semana siguiente haciendo la escritura, la otra semana te doy el dinero, yo di la mano, ya. Pero ahora es todo tener cuidado que no te engañen incluso a través del móvil, ¿no? Pero la mentira política, lo que estamos viendo, lo que se nos está ofreciendo a nivel social, nos hace mucho daño porque nos provoca desconfianza. Y luego la última y la peor es la que destruye la espiritualidad, las mentiras religiosas. El otro día en Whites, siempre hablo de Whites, pero es al grupo que voy, ¿qué le vamos a hacer? Alejandra me comentaba de un vídeo que había visto que era justo de un chico que interpretaba como ahí, ahora no me sale, como la piedra verdadera en la que se fundamenta el Señor, pues es en tú, tú eres el Cristo viviente. Bueno, un vídeo que explicaba en griego muy bien algo que habíamos hecho el lunes en el seminario. Y dice, pero claro, ella es muy sabia y empezó a buscar y dice, ¿cuál es la fuente? Y se dio cuenta que era un mormón. Un chico que claro, que tiene una teología totalmente diferente. Dice, claro, si sigues viendo los vídeos, te va a transmitir mentiras y te va a hacer dudar. Y entonces ella, pues, lo desecha, ¿no? O ahora, por ejemplo, en breve, pues, como sabéis, en menos de un mes, pues se espera en España, en Barcelona y en otros puntos, Canarias y Madrid, la visita del Papa, ¿no? Y habrá muchos seguidores y muchas personas que irán, pero el Papa significa vicario de Cristo, es decir, igual a Cristo. Eso es una mentira que va de arriba abajo, porque nadie puede hacerse igual a Cristo. Con la infalibilidad papal, ¿no? Que todo lo que dice es verdad. Dice cualquiera que cree que dice que es verdad y no es Dios, dice se hace mentiroso. No puede ser. Y por tanto, son mentiras que te captan en la mente y que te alejan de la verdad de su palabra. Y son peligrosísimas. Pero también las verdaderas se contagian. Y son muy bonitas. Yo recuerdo una cosa muy, muy pequeña y muy insignificante, que es que hubo un encuentro de adoradores en la iglesia hace unos meses, y yo fui al mediodía, comí con Dani López, con Randy, bueno, ahí en una mesa larga, Lucas y tal. Fui solo a la comida y me quedé como 3/4 de hora a la primera sesión, pero yo no quise quedarme más tiempo porque iba con Joel y para Joel era aburrido y tal, ¿no? Y estaba ahí en una silla como esperando y yo ahí escuchando, intervino un momento y tal, y ya dije, bueno, ya a la hora vámonos, ¿no? Y llegamos a casa y parece que nada había sucedido, ¿verdad? Y
Y luego cuando Alicia llegó después de ese encuentro del viernes por la tarde y todo el sábado, que llegas como cansadito, 9:30 de la noche, nada más entrar por la puerta, Joel le dice, mamá, enséñame a tocar la guitarra. ¿Sabes? Y dices, ¿cómo se contagia la verdad que él interpretó en media hora de unas ponencias que para su edad no entendería nada, ¿no? Pero él estaba interpretando como, esto es bueno seguramente esto es bueno para ellos y lo quiero para mí. Y por eso en el campo de batalla de la mente, guardémonos de las mentiras que destruyen identidad, de las que destruyen relaciones, de las que destruyen integridad, de las que destruyen sociedad y las que destruyen espiritualidad. Y simplemente voy a hacer algunas pinceladas de algunas cosas sobre la mentira y comentar algunas cosas que puedes tener en cuenta. Fíjate que la mentira está a la puerta. Es muy fácil de encontrar. En cambio, la verdad hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que abrazarla y hay que mantenerla. Y ese es Cristo. A Cristo hay que buscarle, de inicio tú no naces, dices, Cristo, es difícil. Hay que buscarle, hay que encontrarle, hay que abrazarle y luego hay que retenerle. Y con su palabra igual. Su palabra y Él son uno. Él es el Logos, es su verdad. Hay que buscarla. Hay que encontrarla. Hay que abrazarla. Y hay que retenerla. Porque la mentira está a la puerta. Satanás está como león rugiente, viendo a quien devorar. Sales y te viene uno preguntando algo y tú dices, ¿en qué me va a engañar seguramente? Es complicado o vamos a ver. La mentira es muy fácil encontrarla. Mira si la mentira tiene, porque a veces uno ve, yo estuve en Berlín hace unos meses y es de las sociedades más locas que he podido ver. Cómo personas han podido salir de una Primera Guerra Mundial, luego creer un discurso de una persona como Adolf Hitler, poniendo cada vez peor a los judíos, luego entran los soviéticos y entonces se cree en la solución soviética, luego resulta que los soviéticos, luego los americanos y al final vienen otras problemáticas. Y digo, pobre sociedad, lo que ha tenido que imaginar de verdades y mentiras. Y una vez escuché que dice que si te dicen 7 veces una cosa, por diferentes medios al final te lo acabas creyendo. Si Hitler decía 7 veces, por decir algo, los judíos, a través de carteles, a través de discursos, los judíos son el culpable de nuestros males, al final se lo acaban creyendo. Y por eso la mentira no hay que prestarle mucho oído, porque es que al final te acabará convenciendo. Y si yo, por ejemplo, te digo, ¿debes creer en elefantes amarillos? ¿Qué? Pero ahora atención, si te digo debes creer en elefantes rosas, ya te lo crees un poquito, ¿eh? Porque has visto dibujos con elefantes rosas, porque ya vamos por la segunda o tercera, ¿no? Pero si al final dice que que ha habido un ataque extraterrestre en Islandia, te lo dicen por 7, al final dices, es verdad, aunque tú nunca viste ninguna. Y por eso es tan importante cuidarnos de la mentira. Y fíjate, Jesús sí detestaba la mentira. ¿Acaso increpó duramente a la samaritana por haber tenido una vida disoluta? Le aconsejó, le dijo a aquella, vete y no peques más. A Zaqueo, baja, comeré en tu casa. Al publicano lo restituyó. A Pedro, que lo tomó con amor y al final, y a todos trató con amabilidad. Pero solo trató a un grupo con dureza.
a los mentirosos, a los fariseos, a los que engañaban y decían ciegos que llevan a ciegos detrás. Y Dios está en contra de esos mentirosos que están defendiendo la mentira, porque engañan a muchos. Y así llega a decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Juan capítulo 8, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Esto le dice a esos fariseos. Dice, él ha sido homicida, asesino, es decir, mata, desde el principio y no ha permanecido en la verdad, Satanás, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y voy a acabar ya simplemente con una ilustración y luego hablo de Jesús. Y si me podéis enseñar una imagen de un barco. Esto es una maqueta del Titanic. Era el barco que uno de los constructores llegó a decir, esto no lo hunde ni Dios. Parece ser, según dice la historia, si no está equivocada. Y navegó con muchas más personas, bueno, con muchas personas, pero con menos barcas salvavidas por estética. Y al final tropezó con un iceberg, ¿sí? Y chocó con ese iceberg y se hizo una brecha en el casco y empezó a perder agua. Entonces, ¿cómo vives con eso, no? Qué interesante. ¿Puedes pasar la segunda? Hay una anterior. Esta es la tercera. Vale. Ahí se ve la imagen real de la fotografía al salir. Y ahora ya vemos esta, la de los músicos. Y a mí me impactó, ¿sí? ¿Puedes pasar ahora la de los músicos, por favor? Y a mí me impactó, cuando vi la película, que los músicos estaban tocando y sabían que había un agujero en el fondo del casco donde se iba perdiendo el agua y ese barco se iría inundando poco a poco, pero al saber que no tenían otra escapatoria, pues dijeron, seguimos tocando, y siguieron tocando. Y en ese momento tiene sentido la decisión de ellos porque es una situación que no tiene mucha salida. Pero a mí me recordaba, cuando preparaba el mensaje, Dios me lo recordaba en cuanto a vivir sobre una mentira, ¿verdad? Familias que viven sobre una mentira, matrimonios que viven sobre una mentira, hijos que han vivido de no digas a los demás que pasa esto, esto y esto, y viven sobre una mentira. Recuerdo una familia que conocí que en su casa, bueno, la mujer estaba desquiciada y estaba yo en JPC y venía a pedir consejería. Era una mujer como de 30 años, se había casado con una persona no creyente y con el tiempo las cosas se fueron deteriorando al punto de que traficaba con droga y cortaban en casa, ese tipo de cosas. Y ahora ya tenían 2 niños y dice, claro, es que los niños no pueden decir de qué trabaja el padre, y todo era como una base de mentira. Y toco estos temas porque somos un número que igual es algo que tú has vivido cercanamente o no, y a veces son simplemente pinceladas de mentiras más pequeñas, ¿no? Pero imagínate a los músicos que fueras como tú, que digas, no me importa vivir en esta mentira, pero yo sé que no pasa nada, o creo que no pasa nada. Pero es que el barco se te va a ir hundiendo, porque la mentira tiene su consecuencia final. El camino de la mentira va llevando por un camino descendente. Y fíjate que la mentira atonta la fe. Dejas de creer en Jesús y su verdad, cuestionas cosas. Hasta uno llega a cuestionar hasta su salvación a veces, cuando entran mentiras. Pero también es verdad que la fe atonta la mentira. Creer en Dios y en su verdad. Fíjate la mentira, cómo es de importante como pecado que acompaña a todo pecado. Alguien que hace algo malo, luego cuando tiene que testificar, miente para salir del apuro. Pero dice Jesús, Juan 8:31, la verdad
os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad está tan por encima, la mentira puede corromper como 3 gotas de cianuro en un vaso de agua, nadie se lo bebe, pero Dios es capaz de purificar todo y hacer un agua pura que nos libra de toda mentira. Jesús es verdad. Jesús tiene un plan bueno para ti. No aceptes en tu mente, no aceptemos en nuestra mente mentiras de ningún tipo, ni aquellas que atentan contra nuestra identidad. Llénate de su verdad. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar el lunes? ¿Cómo empezar hoy? Rodéate de personas que abrazan la verdad. No pongas oído a la mentira, al final nos van a confundir. Abraza la verdad. Hay personas que continuamente se ponen música en casa que dicen grandes verdades sus letras. Hay quien tiene, por ejemplo, pues Apple Music o YouTube o Spotify. Yo tengo un nuevo hilo musical que encontré que se llama Alicia Faye. Y, ¿sabes? Alicia Faye tiene siempre una canción en los labios, me dijo Isaac, siempre está cantando algo, y es verdad. Entonces tú estás en casa y dices, hoy toca solo Jesús, hoy toca no sé qué, pero me recuerda las verdades y Dios me llena de verdad simplemente a través de escuchar cómo ella tararea canciones. Rodéate la verdad, lee la Biblia, hay muchos libros alrededor que dicen de todo y discuten entre ellos. Profundiza y créete la Biblia, porque si no abrazas la Biblia, la mentira te va a abrazar, pero si abrazas la Biblia, la mentira te suelta y vives la verdad. Es la verdad. Jesús es el Jesús que salva. Dice en Génesis 3:21 con Adán y Eva, ¿verdad? Que el Señor hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles para hacerlas y cubrir la vergüenza de haber errado en la mentira, es porque Jesús tuvo que hacer un sacrificio de animales para poderles cubrir. Y nosotros tenemos esto. Si tú has estado en alguna línea de mentira, o has creído mentiras, o estás en un ambiente de mentira, o has creído mentiras que te dijeron en tu infancia, o el bullying en tu adolescencia, Jesús murió en la cruz y fue el sacrificio único, maravilloso, universal, porque Dios mismo murió para con su sangre limpiarte de toda mentira y de llevarte a toda verdad. Y vamos a orar por eso. Te voy a pedir si te gustara que oraran por este tema. Quizás te sientes identificado en un par de temas. Y te pediré, si tú quieres, pues que te pongas de pie y que quien esté al lado pues pueda orar por ti. O si quieres venir aquí delante, pues también puedo orar por ti. Quizás estás viviendo en un ambiente luchando porque hay un ambiente de mentira. Y en tu trabajo, en tantas cosas, y Dios quiere estás deseando que la verdad de Cristo surja. Quizás son muy ateos y tú no sabes cómo predicar el Evangelio. Pues te voy a pedir que te pongas de pie porque queremos orar por ti para que Dios te dé nuevas estrategias o un empoderamiento especial o una autoridad especial o una palabra profética que te abra en ese sentido. Y luego, en segunda línea, pues quizás la lucha no está en tu ambiente, sino en tu mente. Y hay quizás mentiras, semillas plantadas ahí que te bombardean, estás luchando y quieres que sean arrancadas. Y también te voy a pedir pues, que te pongas
de pie para que podamos orar por ti, para que la Iglesia pueda orar por ti. Y en tercer lugar, si no conoces a Jesús, pues has vivido una vida de confusión y de muchas dudas, pero te presentamos a quien es la verdad y te invitamos a que le puedas conocer. También nos gustaría que te pusieras de pie y cuando alguien se acerque decir que quieres conocer a Jesús y que te acompañen a invitarle. Así pues, si te quieres poner de pie, nos gustaría como Iglesia orar por ti,